Tengan ustedes muy buenas noches nuevamente en este segundo Congreso Laboral virtual por el año 2020 por motivos de la pandemia. Hemos juntado a los mejores especialistas en materia laboral gracias a la colaboración de diversas instituciones y en especial a la Federación Peruana Unificada de Abogados que hace posible estas transmisiones a través de su Facebook, donde está habiendo mucha aceptación en cuanto a lo que son este tipo de cursos en materia laboral, que como sabemos solo existen a veces cursos en materia penal, civil, que sí existen efectivamente, pero en materia laboral existen un poco menos. Pero la federación está todavía empeñada en dar este tipo de capacitación junto con el Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, a la Sociedad Peruana de Derecho, al Instituto Yachay, al Comité Europeo de Derecho Digital, que hoy día ha estado el doctor Antonio Tejada también como expositor. Ahora continuando con las exposiciones, tenemos a la doctora Sofía Gutiérrez Reyes. Ella es abogada de la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es graduada del programa de Gobernabilidad y Gerencia Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta ocasión, la doctora nos trae un tema muy relevante en cuanto a lo que son los derechos laborales. No podemos iniciar antes de esta ponencia sin agradecer también a lo que es nos han enviado las invitaciones y los agradecimientos de diversas procuradurías de lo que es el Estado peruano. Entonces también un saludo fraterno a todas estas procuradurías, que es muy necesario este tema de los derechos laborales, el anterior incluso tema del decreto de urgencia 16-2020, algunos están a favor, otros en contra, algunos puntos ya para poder adecuar algunas circunstancias mejores que tienen que darse para el Estado peruano. Pero en esta ocasión la doctora Sofía nos trae el tema el trabajo remoto frente a la pandemia. Doctora, la dejamos con su ponencia. Muchísimas gracias, Bill. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al doctor Bill del Castillo Merma y a la Federación Peruana Unificada de Abogados, quienes han tenido la generosa iniciativa de invitarme a participar de este segundo Congreso Laboral. Se me ha pedido comentar acerca del trabajo remoto frente a la pandemia. También comentaremos en un segundo bloque algunas normas aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Iniciamos nuestra exposición indicando lo siguiente. El proceso de globalización por la que atraviesa el mundo ha traído diversos avances tecnológicos, entre ellos las telecomunicaciones, el Internet, las redes sociales. También frente a ello ha estado el rápido avance de la pandemia que nos azota y ante ello los empleadores y los gobiernos de diferentes países del mundo han tenido que masificar el trabajo a distancia como medidas para poder enfrentar esta enfermedad que es el COVID-19. Por tanto, la distancia social que recomienda la Organización Mundial de la Salud ha ocasionado que podamos variar la locación de prestación laboral de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que les sea posible cumplir sus obligaciones dentro de un lugar remoto al centro de trabajo, contribuyendo de esta manera a que podamos descongestionar la afluencia de trabajadores dentro de una empresa o dentro del sector público. Entonces decimos que estamos hablando de una nueva realidad laboral que es su importante expansión nacional merece que podamos estudiarlo dentro de un enfoque histórico, económico, cuál ha sido la evolución normativa, que podamos replantearnos algunos conceptos, algunas clasificaciones, surgen nuevos derechos, obligaciones, y a partir de esas particularidades y entre otros aspectos es que debemos tomar en cuenta nuestra actualidad nacional. Es así que debemos también compararlos con otras normativas y experiencias que existen en otros países, justamente reactualizada a través de la emergencia sanitaria global que vivimos en todo el mundo. Este marco teórico nos va a permitir un poco evaluar el proyecto de ley 5408-2020, que ha sido presentado por un grupo de congresistas intitulado Nueva Ley que regula el teletrabajo.
que se ha adelantado un poco a pretender normar una especie de las que se pretende como género el trabajo a distancia, y todavía ha mantenido una dispersión normativa en lo que podríamos abordarlo como un tema en su conjunto. Creo que hubiésemos preferido que se desempolve todo este proyecto de ley general y que se modernice de alguna forma la totalidad de las instituciones jurídicas laborales, además del trabajo a domicilio, el teletrabajo y el trabajo remoto, poniéndolas también dentro de estos avances tecnológicos, dentro de la jurisprudencia consolidada y dentro de nuestro sistema jurídico nacional. Mientras ello no suceda, simplemente estaremos hablando sobre actualizaciones o legislaciones, pero para ello nada trascendente. Entonces es importante que nosotros podamos indicar cuál es esa evolución normativa. Algunos creen que el trabajo remoto recién ha empezado a partir del 16 de marzo con la pandemia. No es así. El trabajo a distancia, el trabajo a domicilio, ha venido ya teniendo un desarrollo normativo. Tanto es así que el trabajo a distancia comienza a regularse en el Perú a partir de la instauración del trabajo a domicilio con la Constitución de 1979. Si nosotros leemos este artículo 50, vamos a poder ver que se ha extendido en el principio de igualdad, que ya se conoce o se reconoce al trabajador a domicilio, una situación análoga a la de los demás trabajadores. Estas, según las particularidades o peculiaridades de la labor. Posteriormente, ya en el año 1991, esta modalidad en la ubicación espacial de un puesto de trabajo ingresó en nuestra legislación en el artículo 155. Y luego vino el decreto legislativo 728, que es la ley del fomento del empleo. Enseguida, el texto único ordenado a la ley de productividad y competitividad laboral, que fue aprobado por el decreto supremo 003-97-TR, y que aparece dentro de sus artículos 87 al 96, cuyo reglamento aprobado por el decreto supremo 001-96-TR solo prevé en un artículo, que es el artículo 106, que está referido a la obligación que tiene el empleador de entregar una copia de la parte que corresponde al trabajador en el registro de trabajo a domicilio, en esta modalidad de trabajo remoto. Y se sustituye obviamente el tema de las planillas. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, también ha adoptado en el año 96 el convenio 177 sobre el trabajo a domicilio. Este convenio 177 todavía está pendiente de ratificación por el Estado peruano. Posteriormente hemos visto el avance también de la telemática, el Internet, la informática, y se ha facultado a las partes la relación laboral para poder acordar el traslado de la oficina del trabajador a su domicilio. Y lo hemos denominado, o se ha denominado, el Office House, creándose así el teletrabajo a partir de la vigencia de la Ley 30036, que fue dada en el año 2013 y reglamentada por el Decreto Supremo 017-2015-TR. Recientemente, como una medida excepcional y temporal ante la declaración de esta emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial, se ha establecido el trabajo remoto para el sector privado en los artículos 16 al 23 del Decreto de Urgencia 026-2020, que fue dado el 15 de marzo de este año. Y también fue reglamentado por el Decreto Supremo 010-2020-TR, que fue dado el 24 de marzo de este mismo año. También tenemos una guía para la aplicación del trabajo remoto que fue aprobado por Resolución Ministerial 072-2020-TR, que orienta un poco la implementación y recomienda identificar los riesgos más frecuentes que tiene el empleo en la modalidad de trabajo remoto. Todo este desarrollo lo vamos a explicar en
más adelante para que ustedes puedan entender qué consiste esa guía y cuáles son las preguntas más recurrentes que ha recibido el Ministerio de Trabajo y cómo es que se dan las respuestas a todas estas interrogantes. Luego también se ha dado la modalidad transitoria del trabajo a distancia y se ha expandido al sector público mediante el decreto legislativo 1505. Y por consiguiente también se ha autorizado a algunas entidades públicas a realizar trabajo remoto y mixto en la prestación del servicio, alternando días de labor tanto presenciales con el día de trabajo remoto. La Autoridad Nacional de Servicios Civil, Servir, ha emitido también una guía de trabajo remoto para líderes y una directiva para la aplicación del trabajo remoto, con el objeto, obviamente, de poder normar ciertas normas complementarias para su aplicación en el servicio público. Este órgano también ha dado 2 informes técnicos al respecto. El primero de ellos es el informe 1013-2020 de Servir y ha hablado sobre las horas extras y el trabajo remoto. Y ha concluido lo siguiente, creo que es interesante poder comentarlo o indicarlo. Dice, no resulta posible que el servidor que se encuentre en la modalidad de trabajo remoto genere horas extras al no encontrarse sujeto a un horario. El informe técnico 1182-2020, también de Servir, ha interpretado algunas reparticiones públicas que están autorizadas a proporcionar muebles, sillas, escritorios a los empleados también que realicen el trabajo remoto. Hay que realizar también una delimitación de esta problemática. Algunos estudiosos de derecho laboral, sin duda, han señalado que estas distintas modalidades del trabajo a distancia anota pues las propias legislaciones alternas y estas denominaciones para referirse indistintamente a estas figuras. Entonces se agrega el trabajo remoto que resultaría más atractivo si el del hoy desfasado trabajo a domicilio y pone el dedo en su falla totalmente estructural. Pero lamentablemente esta figura no se ha venido dando. Entonces hay distintas denominaciones para un mismo fenómeno laboral que se ha venido presentando. Entonces el teletrabajo es mejor que el trabajo a domicilio o el trabajo remoto es una modalidad precarizada de teletrabajo o urge una ley del trabajo a distancia para que pueda unificar y mejorar esta dispersa legislación que nosotros tenemos. Para ello es necesario poder sistematizar y hacer un estudio conceptual de todo esto que les vengo comentando. El género de trabajo a distancia y sus especies, previamente recordemos algunas definiciones legales sobre lo que es el trabajo a domicilio y lo que es el teletrabajo y el trabajo remoto. En sede internacional podemos encontrar diversas normas, diversa legislación, por ejemplo, el convenio OIT que les comentaba, 177 sobre el trabajo a domicilio que fue dado en 1996. También si vemos a través del derecho comparado, la ley 1221 en Colombia, el año 2008, el decreto ejecutivo 39.225 en Costa Rica, el decreto ejecutivo 34704 de Costa Rica, ambos dados en el año 2008. Y ya en nuestro país encontramos en la ley de competitividad laboral, en el artículo 87, que el trabajo a domicilio es el que se ejecuta, nos dice, o habitual o temporalmente, y de forma continua o discontinua, por cuenta de uno o de más empleadores, en el domicilio del lugar o en el lugar designado a este. Si nosotros vemos también la ley 30036, en su artículo 2, define el concepto del teletrabajo y se indica lo siguiente, que este se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, que es el denominado teletrabajador, en la empresa donde va a mantener todavía un vínculo laboral a través de medios informáticos, de telecomunicaciones o medios análogos.
El decreto de urgencia 026-2020, en su artículo 16, nos indica que el trabajo remoto se caracteriza por la prestación del servicio subordinado con la presencia física del trabajador en su domicilio o en un lugar de aislamiento domiciliario, y va a utilizar cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las acciones que se tenía para el normal desenvolvimiento. El Decreto Supremo 010-2020-TR, en su artículo 3, también nos muestra algunas definiciones para poder entender. Por ejemplo, el trabajo remoto nos indica que es la prestación de servicios subordinado con la presencia física del trabajador en su domicilio o también en un lugar de aislamiento domiciliario, y en el cual también va a posibilitar la realización de estas labores. Esto obviamente no solo se va a limitar a realizar algún tipo de trabajo que se requiera de forma presencial, sino también dentro del centro de labores. Entonces, dentro de estos preceptos normativos debemos indicar lo siguiente. Algunos confunden todavía lo que es el trabajo a distancia, lo que es el trabajo a domicilio, lo que es el teletrabajo o el trabajo remoto. El trabajo a distancia va a ser la labor que realiza el trabajador por cuenta ajena y en relación a la subordinación en un lugar que va a elegir. Este va a ser distante y diferente al centro de trabajo, siendo este el género que va a comprender algunas especies: el trabajo a domicilio, el teletrabajo y el trabajo remoto. El trabajo a domicilio, por lo general, es una actividad laboral predominante manual que despliega el trabajador en su residencia habitual o en un domicilio designado por este para, obviamente, la ejecución de la prestación del servicio. Admite también la excepción del trabajo intelectual, sin hacer uso de las TIC y, por ende, las entregas físicas periódicas que, según las metas acordadas con el empleador, tendrían que entregar. El teletrabajo, en cambio, va a ser la prestación del servicio personal del teletrabajador. Predominantemente el teletrabajo es intelectual. Está brindado a la empresa desde su domicilio, ya sea particular o en otro, y necesariamente tiene que utilizar las TIC, los medios telemáticos, informáticos, estar conectado a internet, es decir, que vaya a ser un home office, ¿no? Abriendo una realidad virtual de comunicación entre lo que viene a ser el teletrabajador y la empresa. Y el trabajo remoto es el trabajo a domicilio o el teletrabajo asignado unilateralmente por el trabajador durante una emergencia sanitaria nacional, como en este caso, que estamos viviendo a partir del 16 de marzo de este año. Entonces, este tipo de locación laboral va a permitirnos extender sobre diversas modalidades formativas, contractuales, y creo que se ha venido dando a lo largo de estos meses. Tendríamos también que ver un tema de clasificación respecto a lo que es el trabajo presencial, trabajo a distancia, trabajo mixto. Eso va a depender mucho del lugar de trabajo. El trabajo a domicilio, el teletrabajo y el trabajo remoto van a considerar un poco el tema presencial o el trabajo a distancia, y este puede ser fijo o puede ser móvil. Y de acuerdo a la duración, el trabajo a distancia va a ser a plazo indeterminado o permanente, ¿no? O a plazo determinado o temporal. En cuanto a este trabajo mixto, se cumple cuando se alterna con el trabajo presencial dentro del centro de labores que el empleador y el trabajador se han puesto de acuerdo. También podemos mencionar algunas características de lo que viene a ser un trabajo a domicilio, un teletrabajo o un trabajo remoto. La característica del trabajo a domicilio es que es por mutuo acuerdo, o sea, entre empleador y trabajador. El teletrabajo también es por mutuo acuerdo, pero puede ser reversible. Pero el trabajo remoto es por decisión del empleador, como lo indicaba,
por una situación de emergencia sanitaria nacional. El trabajo a domicilio va a ser un contrato escrito y va a ser especial. El teletrabajo también es un contrato por escrito. Y el trabajo remoto sí simplemente es una comunicación del empleador. Hay una supervisión inmediata presencial en el trabajo a domicilio y una supervisión inmediata virtual en el teletrabajo, y hay una supervisión inmediata virtual o inmediata presencial en el trabajo remoto. En un principio, el trabajo a domicilio, que se instauró en el Perú por la Constitución de 1979 y luego fue legislado en 1991, por disposición del artículo 155 y siguientes del Decreto Ley 728, comprendía una totalidad de prestaciones de esta modalidad espacial, y por su antigüedad era pues un tanto un medio telefónico, un telégrafo, a través de la radio, a través de las encomiendas, las cartas, lo que también permitía una comunicación entre las partes. Hoy en día, bueno, tenemos la facilidad del internet, las redes sociales, el uso del WhatsApp. Entonces, los tiempos un poco que han ido cambiando con el advenimiento de las tecnologías de información y comunicación. Es así que el legislador en el año 2013 ha considerado relevante excluir del trabajo a domicilio las labores que se prestan mediante estos medios cibernéticos. Y ha regulado, ¿no?, mediante la ley número 30036, según el puesto de trabajo situado dentro del lugar de residencia, el que tenga que estarse conectado a una computadora con acceso a Internet. Esto va a corresponder a una naturaleza laboral de un empleado con una capacitación superior que va a desarrollar dentro de su predominio y esfuerzo intelectual. Esto no significa que el universo de todas estas funciones administrativas, tanto productivas, que realiza la empresa a cargo de los empleados, puede ejecutarse mediante el teletrabajo. Y bueno, no nos puede resultar también extraño que estos puedan llevarse a través de medios virtuales. Entonces, el trabajo a domicilio ha quedado reducido predominantemente a un tema manual o técnico y que no requiere pues el uso de las tecnologías de información, y eso a opinión de muchos laboralistas a nivel nacional. Ciertamente va a admitir algunas excepciones, como que aquel trabajador intelectual a domicilio no requiere estas TIC para brindar su servicio y las entregas periódicas en físico y en su rendimiento laboral. Hay que también tomar en cuenta esta naturaleza jurídica de la institución respecto a lo que venimos comentando. El empleador no podría proporcionar el espacio o el local habitacional donde el trabajador vaya a realizar su labor. Estas simplemente deberían prestar las labores a distancia. Bueno, y el inmueble sería pues anexo, como un anexo, una extensión de este centro de trabajo. Todos los casos de la regulación normativa que apreciamos y que el legislador tiene cuidado, también siempre va a estar dado o asignado por el trabajador, ya sea en el lugar o en donde se va a prestar el servicio o en el domicilio. El convenio 177, en su artículo 1, va a precisar quién escoge el lugar de trabajo, y quién va a elegir es el trabajador, y lo va a condicionar por distintos locales de trabajo que pueda tener el empleador. Ahora, hay ciertas cuestiones o preguntas que muchos trabajadores se realizan, en el sentido que dicen el empleador tiene que reintegrar los costos que asume el trabajador a domicilio o el teletrabajador para el uso del lugar de trabajo, a través de ya sea de un concepto no remunerativo o a una condición de trabajo, o si este está dado por instrumentos de trabajo, suministros. Entonces, adicionalmente a las reflexiones, a las preguntas, a los cuestionamientos que puedan surgir sobre estos límites que tiene que haber entre el trabajo a distancia subordinado y el trabajo autónomo que se realiza, también surgen más adelante preguntas como que en algún momento se podría desnaturalizar
por encubrir un trabajo dependiente o un trabajo a domicilio, también llamado un teletrabajo. El convenio de la OIT, el convenio 177, en su artículo primero, ha señalado también en la parte final que advertía que el trabajo a domicilio no sería tal si la persona tenga el grado de autonomía de independencia económica necesaria para poder realizar un trabajo independiente. Como se sabe o como sabemos, el elemento distintivo entre lo que es el trabajador independiente y dependiente es la subordinación jurídica, económica y técnica que va a realizar el trabajador respecto a su empleador. Entonces, si en una empresa se tiene una relación contractual, su suministro con su trabajador independiente para que éste pueda manufacturar determinados bienes, gracias a esa venta podríamos aplicar la fabricación del producto final, del giro de algún negocio. El artículo 89 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral ha establecido que no está comprendido en el trabajo a domicilio el trabajo autónomo, el realizado en el taller de familia o respecto a un trabajo familiar. Entonces, dentro de una empresa sí podría relacionarse con un conjunto de talleristas siempre que se les compre su producción, pero estas se puedan someter a ciertos órdenes y controles en la ejecución de su servicio. Entonces, la naturaleza jurídica del trabajo a distancia y sus especies va a radicar en la posibilidad de las labores que puedan ejecutarse en el domicilio del trabajador. Todas los demás necesariamente van a tener que llevarse a cabo bajo el trabajo presencial y en el centro de labores donde fije el empleador. Hay elementos también, y lo voy a comentar de manera muy breve para ir pasando a los demás puntos. El elemento objetivo que podríamos indicar es que este pueda ser una locación fija o un medio móvil de desplazamiento en los trabajos de campo. Este primer caso va a estar constituido por el lugar del trabajador y que territorialmente se va a encontrar en un lugar distinto del centro de trabajo, como ya lo hemos indicado. Hay un elemento subjetivo que también es la manifestación de voluntades para acordar un trabajo a distancia y que estas van a estipular obviamente cómo es que se tengan que regular. El elemento formal va a estar dado por el contrato de trabajo a domicilio y el trabajo se van a celebrar por escrito, menos el trabajo remoto, como ya lo hemos indicado, simplemente se da a comunicación del empleador. Y este elemento temporal va a estar dado a plazo indeterminado o determinado y puede ser reversible. Un elemento real ya va a ser el lugar del trabajo, que debe ser de propiedad, posesión u otro vínculo jurídico del trabajador, lo que pueda articular, digamos, el trabajo de campo con el trabajo que se pueda desarrollar en casa. ¿Cuáles son esas semejanzas o las diferencias que surgen, ¿no? En todos los casos, sin la presencia física del trabajador en el centro de trabajo, otra semejanza puede estar dada: el trabajador realiza su labor desde su domicilio, contribuye con el cumplimiento del giro del negocio, la actividad. Hay una igualdad también de derechos con los trabajadores. La vigilancia remota del empleador debe cuidar del derecho de desconexión, el derecho a la intimidad del trabajador y el secreto de las comunicaciones. Y esto se viene dando de manera recurrente porque muchos empleadores tratan de revisar, digamos, los emails, los correos electrónicos que envían incluso algunos trabajadores. La responsabilidad preventiva también del empleador garante en la seguridad y salud en el trabajo. Las diferencias pueden estar, por ejemplo, en el teletrabajo. El trabajador presta servicios intelectuales, no va a producir bienes. Y esto va a estar dado a través de medios informáticos, a través de telecomunicaciones y algunos medios análogos también. El trabajador o el teletrabajo es predominantemente intelectual y el trabajo a domicilio sí es predominantemente manual o artesanal. El trabajo remoto puede ser tanto lo uno como lo otro y va a ser transitoriamente dado por ambos.
el trabajo a domicilio y el teletrabajo pueden ser permanentes y también pueden ser temporales. En cambio, el trabajo a domicilio no existe un horario de trabajo. Es flexible el criterio del trabajador. En el trabajo y el trabajo remoto sí va a existir un horario de trabajo. Ahora, hay algunas observaciones a la legislación sobre el trabajo a distancia. Y hay un tema también de inconstitucionalidad del trabajo a domicilio, temporal y una peculiaridad remunerativa respecto a ello. Esto se ha tratado de analizar a través del artículo 155 del Decreto Ley 728, porque utiliza algunos supuestos en los cuales se indica que el trabajo a domicilio tiene que ser habitual o temporalmente y de forma continua o discontinua, por cuanto uno de los empleadores en el domicilio del trabajador o en el lugar designado por este vaya a poder realizar sus actividades. Bueno, las condiciones, los plazos, la exclusividad, la propiedad intelectual de los bienes inmateriales que produzca este trabajador, entre otras de las cláusulas que puede tener un contrato, pueden pactarse justamente dentro de este contrato. Y existe una obligación legal de poderlo celebrar por escrito. Pero lo que sí nos llama la atención es, digamos, el trabajo a domicilio, que sea temporal, lo que implica que diversos trabajadores carezcan un poco del derecho a la estabilidad laboral. Es por eso que esta nueva legislación va a tener que reconocer este derecho a la continuidad del empleo, pero también va a ver la posibilidad de concluir una contratación modal cuando exista una causa objetiva de temporalidad. El trabajo a domicilio debe ser un trabajo laboral predominantemente manual, como ya lo hemos indicado, es propio de técnicos obreros, es la remuneración, se adquiere bajo ciertas peculiaridades, y esto lo podemos ver en el artículo 93 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el cual se dispone a que hay un registro de trabajo a domicilio, vale decir, la planilla de remuneraciones, y se va a consignar algunos datos, como por ejemplo la calidad y la naturaleza encomendada, hay alguna remuneración convenida y algunos otros factores más. Vamos a ver también y vamos a dar una mirada en la región a través de el trabajo remoto sobre la emergencia sanitaria que nos ha venido a ocasionar a la mitad del mes de marzo. Como se sabe, antes de la pandemia, el trabajo a distancia no tenía gran desarrollo en el mundo, tanto es así que el convenio de la OIT 177 sobre el trabajo a domicilio simplemente lo habían ratificado 10 países. Pero en el Perú, en nuestro país, teníamos un trabajo a domicilio bastante anquilosado, un teletrabajo muy poco utilizado. Ya en estos últimos tiempos ha venido cobrando fuerza y no obstante con lo anteriormente dicho, con la emergencia nacional y todas las necesidades de reactivación de la economía nacional, tanto del sector privado como del público, se ha generalizado tanto el trabajo a distancia como el trabajo mixto, obviamente para proteger a estas poblaciones vulnerables del contagio del COVID-19. En Argentina, por ejemplo, se ha recurrido al teletrabajo para contribuir justamente a este distanciamiento social, que son criterios muy parecidos a lo que ha aplicado también nuestro país. Ellos han contemplado también un derecho a la desconexión, además se ha legislado el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo y salvo algunos temas de fuerza mayor. En el caso de Brasil, por ejemplo, es bastante interesante porque Brasil es un país pionero en el teletrabajo en toda Latinoamérica. Es un mérito y claro que Norteamérica también donde empezó todo esto del telehome networking a raíz de todo un tema de petróleos que surgió en la época de los 70. Brasil fue el primero que empezó con el teletrabajo en toda Latinoamérica
En el caso de Chile, se ha dado a partir de este año también. Chile ha tenido que modificar su código de trabajo y ha incluido algunas instituciones laborales, como el trabajo a distancia, el trabajo o el teletrabajo. Colombia también ha regulado a través de la ley 1221 y ha sido también uno de los primeros países latinoamericanos que ha tenido que contemplar las múltiples modalidades de estas especies de trabajo a distancia. Y así hay muchísimos países que han venido regulando y obviamente normalizando toda esta situación. Pero bien, también había indicado que tenía que comentar acerca de algunas normas aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los cuales regulan el trabajo remoto. Entonces, el sector trabajo tiene por función aprobar diversas normas, lineamientos, directivas, instrumentos, todas ellas orientadas a garantizar una adecuada ejecución y supervisión de las políticas laborales a nivel nacional. En ese sentido, ha publicado la resolución ministerial número 072-2020, el 23 de marzo del presente año, mediante la cual pues, ha aprobado el documento denominado Guía para la aplicación del trabajo remoto y el decreto supremo 010-2020-TR, la cual también desarrollan algunas disposiciones para el sector privado sobre el trabajo remoto previsto en el decreto de urgencia 26-2020, que este es un decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para evitar la propagación del coronavirus. Sí, voy terminando. Simplemente para entender dicha norma es posible que también podamos entender lo que indica el artículo 23 de la Constitución Política del Perú. Y para ello simplemente voy a comentar, ya por un tema del tiempo, qué es lo que nos dice y qué es lo que desarrolla esta guía para la aplicación del trabajo remoto. Ahí nos indica que es el trabajo remoto, que como ya le expliqué, es simplemente la prestación de servicios subordinados que realiza un trabajador distinto al centro de labores y hace toda una explicación y un desarrollo. ¿Hasta cuándo se puede aplicar el trabajo remoto? El trabajo remoto se puede aplicar durante la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional. Este plazo de duración de la emergencia sanitaria puede ser modificado por el Ministerio de Salud. Y así ha sido, ha habido algunas modificaciones, por ejemplo, el decreto supremo número 020-2020 ha realizado diversas prórrogas, como ustedes de repente lo deben conocer, a partir del 8 de septiembre y ha ido de algún modo modificando los plazos de 90 días por la emergencia sanitaria. ¿A quiénes aplicaría el trabajo remoto? Dentro de un marco de emergencia sanitaria por el tema del COVID-19, a todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. ¿Qué factores, digamos, se debe tener en cuenta o debe tener en cuenta el trabajador el empleador para determinar el trabajo remoto? Se recomienda realizar una evaluación, ¿no?, que considere también diversos puntos, ya sea de diversa índole o de naturaleza en la prestación de los servicios, sea a través de las herramientas informáticas, un soporte o asesoramiento que vaya a haber en diversas áreas, como el área de contabilidad, el área legal, etc. ¿El trabajo se puede aplicar a quienes no pueden ingresar al país? Sí. El trabajo remoto se puede aplicar a quienes no pueden ingresar al país a consecuencia de algunas acciones adoptadas en el marco de esta emergencia nacional. ¿Qué medidas especiales se aplican en el caso de los trabajadores de riesgo? Existen diversas medidas a favor de estos trabajadores y ha habido también resoluciones ministeriales como es la 084-2020 que ha dado a través del Ministerio de Salud, que se ha dado justamente para las personas mayores de 60 años, las personas que tienen hipertensión, diabetes, sufren de enfermedades cardiovasculares o de alguna enfermedad pulmonar, cáncer, entre otros. Se puede aplicar también el trabajo remoto a los casos confirmados de COVID o a quienes tienen descanso médico. No, el trabajo remoto no puede aplicarse a los trabajadores confirmados
o con el COVID o que se encuentren con descanso médico. A estos simplemente les corresponde cumplir con un tema de descanso médico. ¿Qué obligaciones especiales corresponden a los empleadores en este caso? Simplemente cumplir con todas las disposiciones dictadas por el gobierno a efectos de poder cumplir con todas las obligaciones laborales. Entonces, también hay obligaciones especiales que deben de cumplir los trabajadores que realizan trabajos remotos. Sí, hay importante es todo ello porque se debe cumplir con una normatividad vigente sobre la seguridad de la información, respecto a la confidencialidad de los datos, las medidas y las condiciones de seguridad y de trabajo, entregar también los reportes a tiempo, información que se debe brindar a los empleadores. ¿Y quién debe proporcionar los equipos y medios para desarrollar el trabajo remoto? Como ya lo hemos indicado, esto parte un poco del empleador hacia el trabajador. ¿Qué disposiciones van a regir respecto a la jornada de trabajo en el trabajo remoto? La jornada ordinaria de trabajo aplicable es la jornada pactada entre el trabajador y el empleador. Finalmente, bueno, ya por un tema también de tiempo, simplemente daré algunas conclusiones o algunos comentarios, algunas reflexiones finales. En cualquier caso, ha surgido toda esta imposibilidad de fuertes restricciones para realizar los trabajos presenciales durante el estado de emergencia nacional, y los que han surgido yo creo como incentivo para que muchos empleadores puedan implementar algún tipo de medida para que los trabajadores también se animen a incursionar en nuevas formas de hacer las cosas. Por supuesto, no todos los trabajos puedan realizarse a distancia, ni en todas las circunstancias, ni como surja como una alternativa del trabajador, del teletrabajo, pero esta situación excepcional obviamente nos ha servido para poder evidenciar el potencial, la necesidad de ajustes dentro de nuestra legislación, de nuestras políticas laborales y sobre todo pues para perderle el miedo para hacer de alguna forma las cosas distintas a lo acostumbrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada doctora Sofía Gutiérrez Reyes. La doctora nos ha deleitado con su participación en cuanto a lo que es el trabajo remoto. Agradecer a todas las personas, sí, se extendió un poco más de tiempo del anterior. Expositor también, muy agradecido con la doctora Sofía, hay bastantes comentarios, también saludos de distintas partes del país para la doctora Sofía, para los distintos profesores también que han estado exponiendo. Muchas gracias, doctora, a nombre de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Ya la federación le va a hacer llegar un presente también y la certificación correspondiente a nombre de todos los integrantes. Sus palabras finales, doctora, y un abrazo desde la ciudad imperial del Cusco. Muchísimas gracias, Bill. Bueno, agradecer una vez más a la Federación Peruana Unificada de Abogados y a tu persona por la invitación. Espero en visitarlos nuevamente a la enigmática y maravillosa ciudad del Cusco, una de las ciudades más bonitas que he conocido y a las cuales pienso regresar. Así que mi saludo para todos nuestros hermanos cusqueños y bueno, a cuidarse muchísimo y a seguir trabajando. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias.